Hola, gracias por escucharnos. Soy Mauricio Domenzain, CEO de Immunotech, y estoy aquí para compartir contigo por qué Immunotech es un vehículo para desarrollar tu máximo potencial y así tomar la decisión consciente de ser feliz. Probablemente has escuchado sobre la salud inmunológica como un tema común de todos los días. En Immunotech sabemos el impacto que tiene en la calidad de vida y por eso nos hemos preparado durante años para entregar un valor único. En Immunotech nos sentimos orgullosos de ser líderes en investigación a nivel mundial en suplementos precursores de glutatión. Immunotech ha obtenido más de 78 patentes globales, publicado 86 estudios clínicos e invertido más de $25 millones en investigación. Nuestros 45 años de desarrollo científico nos han llevado a crear fórmulas innovadoras como el Immunocal, y nuestro compromiso continúa. Immunocal no es un producto más en el mercado, es el único producto en el que se han otorgado patentes por su capacidad para elevar niveles de glutatión, demostrando su impacto único en el sistema inmunológico, la salud cerebral y el rendimiento deportivo, entre otros. Además, nuestros productos no solo son reconocidos en la comunidad científica, estamos orgullosos de ser respaldados por cientos de atletas, equipos de fútbol profesional, así como de millones de consumidores felices. Ya sea que como cliente o como consultor, en Immunotech tenemos una oportunidad para ti. Cuando se trata de nuestra oportunidad de negocio, Immunotech te da las herramientas para promover productos, generar ingresos adicionales y sobre todo desarrollar tu máximo potencial. Una vez que eres parte de la familia Immunotech, cuentas con un tremendo equipo de liderazgo que te acompañará paso a paso en tu camino. Prepárate para celebrar junto con nosotros mientras viajamos por el mundo. Aquí, cada logro cuenta y estaremos ahí para celebrarlo contigo. Por esto y mucho más, te invito a ser parte de la gran familia Immunotech, una comunidad apasionada por impactar positivamente y servir a los demás. Recuerda, la felicidad es una decisión. Te invito a tomarla cada día. Soy Mauricio Domenzain y soy 100% Immunotech. Nuestros invitados que tenemos esta noche, y la verdad es que para mí es un placer tener aquí a dos grandes personas que admiro, que estimo, que son parte de mis amigos, y vamos a presentar al doctor Carlos Mendoza. Él es médico especialista en terapia homeopática en el Instituto Politécnico Nacional, tiene certificado y recertificación también. Él es mexicano, es un médico con muchísima experiencia médica, con muchísima experiencia clínica, y también vamos a presentarles a la par a la doctora Luisa Cristina Torres. La doctora Luisa Cristina Torres es médica cirujana, cardióloga, experta en inmunología, rehabilitación nutricional y cardiovascular. Ella tiene muchísimo trayectoria, es profesora de fisiología humana de la Facultad de Cosmetría y Cosmetología, es premio a la excelencia docente, colaboradora con el historiador doctor Calvin McCausland, bioinmunonutrición de 2008 al 2011, exgerente de un centro especializado de enfermedades neurológicas, experta en capacitación en equipos de polisonografía, coach, speaker profesional de la salud con énfasis en nutrición celular. Toda una eminencia la doctora Luisa Cristina Torres, pero más que eso, más que su título, más que su envergadura como médico, también es un gran ser humano que yo he aprendido a estimar, a conocer, a querer. Ella es colombiana 100%, y la verdad es que tenemos hoy dos grandes países, a México y también tenemos a Colombia en esta maravillosa charla que vamos a dar inicio. Les decía que hace 5 años conozco Immunotech, que es un laboratorio canadiense que tiene más de 48 años de existir, tiene patentes internacionales, hay estudios tanto en humanos como en animales, hay muchísima información científica, pero también tiene un proyecto económico a la par, un proyecto que a veces desplazamos porque nos vamos más que nada a buscar a personas que quieren mejorar su salud. Es un nutracéutico que todo ser humano debería estar tomando sin que esté enfermo, y si estás enfermo, con mucho mayor razón. Pero bueno, hoy día vamos a ver cómo ha cambiado o transformado Immunotech la vida de este par de médicos, y quiero que le demos la bienvenida
al doctor Carlos Mendoza, si está por acá y puede abrir su cámara, doctor Carlos Mendoza, para Claro, saludarle en la distancia. aquí estamos Y la verdad todos. es que es un placer para mí, doctor. Es un placer que esté por acá. Bienvenido. ¿Cómo se siente? ¿Cómo le ha ido el día de hoy? Excelente, en el cierre de mes, muy atareado, pero bendecido. Exactamente. Definitivamente, doctor. Vamos a hacer unas preguntas muy sencillas, doctor. Yo le quiero preguntar cómo era su vida antes de conocer Inmunotech. Bueno, antes de contestarte, quiero expresar mi gratitud por tu invitación, por poder compartir este espacio con toda la gente. La verdad que estamos complacidos, alegres, gozosos de estar aquí. Y antes de contestar tu pregunta, quiero decirte que para mí es importantísimo compartir con la doctora Luisa Cristina, a la cual admiro, contigo y con todos los demás compañeros médicos que están aquí. Si estás conectado de algún lugar en especial, de otro país, pon ahí en el chat de dónde te conectas. Y quiero decirte que yo inicié este negocio hace casi 15 años, hace 15 años más o menos. Y las condiciones en las que llegué, eh, estaba pasando la peor etapa económica de mi vida. Tenía 3 préstamos, ahorita te voy a explicar por qué. HCBC, Banamex, Bancomer y 2 cajas populares. Entonces, en la condición de médico especialista no es tan sencillo de que tú tengas 5 deudas y tengas 5 perros que te están ladrando y no puedes pararte porque te muerden. Y tiene servicio de despertador a las 6 de la mañana, domingos y días festivos. Y en esa condición es cuando tú tienes que tomar una determinación, tienes que elegir una decisión diferente. Tienes que decir, si yo sigo haciendo lo mismo, voy a tener los mismos resultados. Y 3 años atrás, déjame explicarte esto, 3 años atrás, yo pensé que mi vida estaba totalmente solucionada. Vivía en una casa con alberca, carro nuevo, también carro nuevo mi esposa, viajes, 2 negocios que estaban bien, pero cuando llega la recesión, yo vivía en Unión de Tula, Jalisco, muy cerca del pueblo donde es el doctor Ricardo, y nos Ajá, iba sí, bien, claro. nos iba bien en los 2 negocios, una farmacia, una boutique de ropa para niños, pero llega la recesión en el 2008 en Estados Unidos y como el pueblo donde yo vivo vive de las remesas del dinero que envían las gentes los familiares de las personas que viven ahí, pues durante esa época muchos de nuestros paisanos perdieron sus casas en el 2008, si ustedes recuerdan la recesión. ¿Y qué sucedió? Pues los negocios a pique, empiezas a pedir préstamos, tomas decisiones que realmente te llevan a una caída estrepitosa. Y yo me sentía frustrado, me sentía que no podía más, mi deuda era impagable, yo pagaba tantos réditos que realmente esa era la condición de mi vida antes. Primero, un médico con cierto grado de éxito, y esto te lo digo para que a lo mejor tú te puedes identificar con la situación por la que yo estuve pasando, lo que pasé en el 2008 y 2009. El 2008 y 2009 para mí fue crucial, fatal, diría yo. Cuando te sientes hasta fracasado, le dices a tu esposa que le vas a dar una buena vida y de repente las cosas se caen y tu vida empieza a cambiar. Y si tú estás en esa Fuimos condición, educados, doctor. ¿mande? Doctor Carlos, le interrumpo un poquito. Fuimos educados con que hiciéramos una carrera, hiciéramos una especialidad y con eso teníamos solucionada prácticamente la vida y sorpresa que no fue así. Exactamente, y ese era mi caso, ese era mi caso. O sea, creo quebro con los 2 negocios, tengo 5 deudas impagables y tomo la decisión y llega un momento en tu vida en la que tú tienes que tomar una determinación, una decisión que tiene que traerte un beneficio a través de un cambio. Si tú ya tienes años en la misma condición y tus resultados son los mismos, tienes que tomar una determinación. Quiero decirte que no son tus decisiones, no son tus condiciones, sino tus decisiones las que pueden cambiar
tu vida, la vida de tu familia, la vida de tus seres queridos y la gente que te rodea. Y una decisión inteligente puede ser beneficiosa para ti. Entonces yo tomo la decisión de irme a Estados Unidos porque un primo me invita, estaba rentando él un casino en una ciudad de Estados Unidos, un casino chico, y yo iba en parte como administrador, pero realmente pues iba huyendo prácticamente de las deudas que tenía para que tú más o menos dimensiones cuál era mi condición en ese entonces. Estamos hablando 2008-2009. En el 2010 tengo que ir a Estados Unidos y pues, ahí lo hice de todo, de hostess, de mesero, de administrador. Y bueno, si fíjate bien, yo te voy a hacer una pregunta, si uno más bien te voy a hacer una aseveración. Si tú alguna vez has llorado pidiéndole a Dios algo y has mojado tu almohada, la has moqueado, la has llenado de lágrimas, yo moqueaba la alfombra porque ni siquiera cama tenía. Y era médico especialista y estaba de mesero. Y fue en esa condición en la que yo prácticamente llegué a Inmunotech. Fracasado, dolido, trabajando de las 6 de la mañana a la 1 de la mañana, y a esa hora le hablaba a mi esposa, y la amo, y la sigo amando. Mi esposa es diamante ejecutivo, para los que no la conocen, es Carmelita Brambila, una mujer extraordinaria, y yo añoraba, la verdad es que lloraba a diario, y cuando me colgaba ella, era llorar, llorar, llorar con la condición en la que yo me encontraba. Esa era la condición real. Y quiero decirte que tú como profesionista a veces eres exitoso. Yo tuve periodos de éxito. Era un médico que nunca trabajé para ninguna institución, pero siempre tuve mucha consulta privada y tenía mis 2 carros, vivía en una casa con alberca, pero la situación cambia y a veces esto puede suceder. Y quiero decirte que las tormentas no duran eternamente. Y que cuando tú tomas decisiones que cambian esa tormenta y que la convierten en un día soleado, puede llegar la luz a tu vida. Y a mí llegó a través de Inmunotech. O sea, doctor, que no es el sueño americano como uno lo piensa, que llegamos allá, ganamos en dólares y nos va de maravilla. Nada, mi primo me bajó la luna y las estrellas y me dijo que me iba a pagar un sueldo. Y agradezco que me haya llevado, porque en ese momento yo prácticamente estaba huyendo porque debía tanto dinero que era impagable. Yo trabajaba en mi consultorio, porque tú sabes que cuando tienes un consultorio trabajas de sol a sombra, o sí, de sol a sombra todo el Exactamente. día. Y mientras que tú estés ahí está abierta tu tienda, y si no estás ahí está cerrada. Y yo todo lo que trabajaba era para los bancos se llevaban todo mi dinero. Entonces yo te hago una pregunta, si esa es tu condición en la que te encuentras ahorita, hay luz, hay una esperanza, hay una posibilidad, y a mí esa posibilidad llegó a través de Inmunotech. Esa es la realidad de las cosas. Muchas gracias, doctor, por abrir su corazón y compartirnos algo tan difícil que a veces el ego del médico a veces es muy grande y no queremos reconocer que tenemos a veces problemas económicos, mucho menos así como nos los cuenta, con esa crudeza y con esa pues, No, verdad. y Finalmente déjeme fue algo decirte una cosa, que que pasó. me fui a un lugar donde no se hablaba español. Me fui a North Dakota, una ciudad que se llama Sturgis, y un día un paciente me vio ahí, me dijo, doctor, ¿está de vacaciones? Dije, no, estoy de mesero. ¿Y sabes qué? Cuando tú cuelgas tu bata, tu estetoscopio y te pones un mandil de mesero, no porque el oficio de mesero sea agravante o algo por el estilo, no, nada, yo respeto mucho y me encanta eso, pero me metí al baño a llorar. Y fue un lloro y un lamento, clamando y dándole y gracias a Dios porque estaba yo vivo, porque tenía un empleo, pero también diciéndole, Dios mío, sácame de aquí, porque yo estudié y me amo servir a las personas, amo ayudar a las personas y no lo estaba haciendo en ese momento. Qué difícil, doctor. Yo creo que todos tenemos una historia que contar, todos tenemos un proceso que pasar. Por ahí dicen que es un desierto que tenemos que atravesar para encontrar esa vida que deseamos vivir.
pero pues también tenemos invitada a la doctora Luisa Cristina. Doctora Luisa Cristina, si estás por ahí y si nos abres tanto tu micrófono y tu video, bienvenida a esta charla, bienvenida. Ella es una doctora mundialmente conocida dentro de Inmunotech. Es también parte de Imedix, un grupo que tenemos de WhatsApp donde vemos más de 250 médicos. Y pues bienvenida, Luisa Cristina. No, qué rico la invitación. Feliz de estar aquí con todos ustedes. Un gusto estar con el doctor Carlos Mendoza. Tremendo platino y ejemplo para mí. Definitivamente, Luisa. Y también te pregunto, ¿cómo era tu vida antes de conocer Inmunotech? Uf. Bueno, antes de comenzar con Inmunotech, mi vida se resumía en trabajar, trabajar y trabajar, como decía un presidente de Colombia. La verdad es que esa es la vida del médico. Yo era feliz, pues que no voy a decir que no fuera feliz, pero tenía muy poco tiempo para mí, para mi familia, para ser hija, para ser esposa, para ser madre. Me iba bien en mi trabajo, pero trabajaba jornadas larguísimas. Yo inicialmente trabajé como empleada en instituciones públicas y privadas y con el tiempo pues digamos que fui cogiendo como cancha y dije, no, yo no voy a seguir trabajando para otros porque me pasó, no sé si en otros países pasa, pero en Colombia me pasó a ajustar 9 meses trabajando y sin recibir un mes de pago, nada. Y cada vez que iba y le decía al jefe, cuando nos iba a pagar, me decía, no, es que tenemos problemas, que no nos han pagado, que espere doctora. Y 9 meses, 9 meses yo sin paga. Y ese momento mi esposo me dice, ¿cuál es la bobada suya? Tenemos que ser capaces nosotros. Y decidimos abrir nuestro consultorio particularmente y entonces empecé a tener mezcla, luego me dediqué solo a la medicina privada, que ahí nadie se quedaba con mi pago, a mí ahí nadie me retenía el trabajo que había hecho, pero todo dependía de nosotros. Y creo que fue una época fuerte, o sea, financieramente fue buena, pero emocional, física, mentalmente fue muy dura. Decirte, che, que yo podía empezar a las 6 de la mañana consulta y me podían dar las 11 de Oh, la noche y yo seguía en consulta. Y eso para mí fue muy chocante porque pues yo amo ser médica, pero amo más ser hija, esposa, madre, mujer. De hecho, yo envidiaba a las mujeres que podían ir a mercar, que podían ir a mercar con su carrito y a escoger las frutas. Y yo decía, ¿por qué no? Yo veía a las señoras que iban a la peluquería, que se arreglaban las uñas, que no sé qué. Yo decía, yo no tengo tiempo. Yo veía a los papás que iban a estar con sus hijos en los actos públicos del colegio, y yo no podía. O sea, yo de verdad me sentía muy frustrada. Era una época desde ese punto de vista difícil, desde el punto de laboral, digamos, bueno, y por ejemplo, llegué a tener mi agenda completamente llena a 3 y 4 meses, que en el mundo médico eso es éxito. Uy, no tienes la agenda reventada, 4 meses para una cita con la doctora Luisa. No, esa doctora está en los gloriosos, de los gloriosos. Jesús, cuáles gloriosos. O sea, era muy duro. Fue una época que yo puedo recordar como una época muy difícil. Y termino contándote este detalle que fue lo que me hizo en gran parte hacer clic, que empezara yo como a abrir la mente a buscar oportunidades distintas. Mi madre luchó muchos años con un cáncer y miren, mis papás hicieron un esfuerzo enorme en Colombia. Hacerse médico es muy costoso y a mí me pusieron una universidad privada que era costosa. Así que mis papás hicieron un esfuerzo fenomenal para que yo fuera médica y fuera de eso, pues en el fondo tenían como esa expectativa de su hija médica, la hija médica que va a atender a los papás, que los va a claro. cuidar, ¿cierto? Un día de esos que yo estaba en mis jornadas eternas de consulta, mi mamá ya había sufrido cáncer de mama, ya había tenido una metástasis al cerebro, habían sido tiempos muy difíciles, con muchas situaciones duras, donde yo poco o nada aportaba al cuidado de mi mamá, que me frustraba enormemente porque pues yo sabía que ellos esperaban que yo estuviera ahí. Y sucede que estoy yo en consulta y me suena el teléfono y yo contesto y mi papá me dice por el teléfono, Luisita, le volvió a aparecer el cáncer a tu mamá. Y empieza mi papá a llorar. Mi papá no era un llorón, mi papá era un hombre de Dios, de fe, y verlo llorar a mí me quebraba. Y yo estaba enfrente con un paciente y pues uno ahí como guardó la compostura como profesional, pero me fue inevitable y a mí se me salieron dos lagrimones porque yo oía a mi viejo al otro lado llorando.
Y entonces yo le digo, no, tranquilo papá, enseguida yo voy para que estemos y miramos qué hay que hacer. Vente ya, hija. Yo, sí, sí, papá, voy a hacer todo para estar allá. Y el paciente que estaba enfrente se llamaba igual que mi papá, don Gabriel, se llamaba Gabriel López, no lo voy a olvidar, porque hizo un gesto hermoso. Y don Gabriel López llega y me dice, doctora, yo no sé qué le pasó ni me tiene que contar, pero si se tiene que ir, váyase tranquila, váyase. Yo entiendo y después reagendamos. Él me dice eso y en ese preciso momento que él me da ese, digamos, mensaje, yo pienso, bueno, sí, yo le digo a él que gracias, pero ¿qué hago con los otros 14 pacientes que me están esperando afuera? Van a entender, llevan 4 meses esperando consulta. Y muchos venían de pueblos y de lugares lejanos, o sea, no iban a entenderlo. Así que ese día me sentí desgraciada, me sentí infeliz y muy desgraciada. Y ese día, después de que terminé con don Gabriel, en el baño de mi consultorio me arrodillé y le dije al Señor, Señor, ayúdame a poder ser hija, ayúdame a poder estar con mis papás, porque esto no puede ser. Mi mamá se me está yendo y yo no estoy allí para ellos. Así que creo que esas son las cosas que a uno lo timbran y lo hacen entender que la vida es mucho más que dinero, la vida es mucho más que títulos, la vida es ser persona, ser hijo, ser esposo, ser mamá, ser hermano, ser amigo, ser mujer, porque ser mujer toma tiempo. Y creo que agradezco a Dios infinitamente que me fue guiando, poco a poco, me fue guiando hasta conocer estos proyectos con Inmunotech que me han hecho muy feliz. A pesar de que tenías la agenda llena, tenías éxito, entre comillas, no eras una mujer feliz. Creo que también el concepto de éxito cambia a través del paso del tiempo, a través del paso de la vida. Y pues aquí en Inmunotech tenemos esa gran fortuna, pero ya vimos que Inmunotech es un laboratorio canadiense que tiene expansión en 18 países, que tiene nutracéuticos de alta gama. ¿Cómo conoció Inmunotech, doctor Carlos Mendoza? Su audio, doctor. Estando en Estados Unidos, recibo la primera llamada del doctor Ricardo García Pelayo, llamada que Un agradezco y le saludo desde agradeceré acá, toda la doctor vida. Ricardo García Pelayo. La realidad es de que cuando te llaman un señorón como el doctor Ricardo y te habla de lo que es Inmunotech, de lo que es Inmunocal, yo quiero decirte que hasta ese momento yo no había hecho redes de mercadeo. Mi esposa ya había estado con el doctor Ricardo en otro proyecto y le habló primero a mi esposa y después me habló a mí. Y yo agradeceré toda la vida y le daré gracias a Dios por la vida del doctor Ricardo, porque como dijo ahorita la doctora, nosotros estábamos clamando a Dios. Yo estaba clamando a Dios. Y cuando el doctor Ricardo me dice, estamos ayunando, estamos orando porque este proyecto sea de bendición. Y me dijo, yo lo conocí hace años en Estados Unidos y unos testimonios increíbles. Y si estamos esperando que llegara a México. Y si ya llegó y te invito a que seas mi frontal. Wow. Y le dije, pues yo ya tenía Qué compromiso privilegio. con mi primo, ya me había pagado el boleto, porque yo no tenía ni para el boleto para irme a Estados Unidos. No entré de mojado porque tenía visa, porque era médico especialista, me iban a dejar entrar. Pero la realidad de las cosas es de que le dije, déjame orar. Y nos pusimos a orar, mi esposa y yo, lo pusimos en manos de Dios. Y déjame decirte una cosa, y por ahí te paso el consejo. Qué importante es que tú pongas las cosas en manos de Dios y que lo platiques con el Ser Supremo, con el que tú crees. Es importantísimo. Y nosotros lo pusimos y tomamos la decisión. Y cuando un hombre como Ricardo te habla del PDR, del Physician's Drug Reference, te habla del CPS, del Companion Pharmaceutical Specialties, cuando te habla de un premio Nobel que lo respalda, de las universidades, de las patentes, del respaldo científico de un productazazazo, que no he conocido otro producto mejor que Inmunocal, en la verdad de las cosas, que acabamos de tener una patente de autismo, que somos únicos en el mundo y tenemos el privilegio de pertenecer a este transatlántico. Tú te subes al transatlántico, no dejas pasar la parada del tren. A lo mejor el siguiente tren ya no se para. Y yo te digo una cosa,
Eso fue una bendición, una super bendición para mi vida. Y si tú eres invitada, alguien te invitó aquí, es que te quiere bendecir. Porque este proyecto es un proyecto de bendición que cambió mi vida. Y tomamos la decisión de yo estando allá, él me escribió, yo estoy inscrito con él desde el 6 de agosto del 2010. O sea, yo voy a cumplir 15 años. Y ha sido una bendición a través de estos 15 años prácticamente de ver miles de testimonios, miles de vidas cambiadas, miles de personas que se han subido al barco y que experimentan y viven una vida diferente, que han superado sus retos de salud, de economía. Wow, la verdad es que estamos emocionados y vivimos emocionados y en de eterna gratitud a Dios por este proyecto. Y cuando el doctor Ricardo me habla, obviamente me regreso a México y llego yo a México y en 3 días me hago plata y al siguiente mes me hago diamante y a los 7 meses me hago diamante ejecutivo y cambió mi vida totalmente, totalmente. Pero no nada más la mía, sino de la gente que creyó en mí. La gente que creyó en mí, un equipazo, empezó a tener logros, empezó a comprar carros nuevos como yo compré. Yo estaba tan endeudado que cuando llegué a Unión de Tula es un pueblito de 7,000 habitantes, ahí me hice diamante ejecutivo en 7 meses, hasta que Wow. topé con el mar, dejé de visitar pueblos y me fui con mis compañeros de la facultad y de la especialidad y todos me batearon. Solamente dos me dijeron que no, uno de ellos es el doctor Germán Montaño Ruiz, que es diamante. Él dijo que sí, y su esposa también. Entonces, esto te da oportunidad de poder tú bendecir a miles de personas. Y cuando eres médico y ves el dolor de las personas y te pones en sus tenis, como la doctora, la verdad es que empiezas a tener un amor a la profesión y un amor por servir a los demás. Y cuando tú ves eso y tienes un corazón dispuesto a servir, este negocio se va de volada. A los 7 meses, cuando yo recalifico de diamante ejecutivo, yo no sé si puedo decir lo que fue mi cheque, pero ¿se Sí, por puede? supuesto. Fue Sí, claro que doscientos sí, doctor. cincuenta y un mil pesos. El octavo cheque fue 251,000 pesos y cambió mi vida. Y fíjense bien, yo cuando me llegó el cheque de diamante ejecutivo, cuando me recalifiqué, di el primer enganche del primer carro, porque el carro con el que yo estaba haciendo el negocio tenía 1,000 kilómetros, 1,000 no, 1,000,000 de kilómetros, 970 y tantos mil. Ya tenía dos ajustes, dos transmisiones, como 10 juegos de llantas, y realmente no tenía yo carro. Y entonces en ese momento di el carro, y al año siguiente a mi esposa le compré una Siena nueva, y en el pueblo donde yo vivía dijeron, oye, el doctor ya dejó de ser droguero, ahora es narcotraficante. Fíjate nada más para que veas cómo cambia Más la o actitud de menos, la gente. Dijeron, 13 pues, mil ¿quién le dólares, más sacó o la menos. lotería o qué? Compré sala nueva, recámara nueva. Y esto te puede suceder a ti. Y cuando suceda, no nomás te va a suceder a ti, sino vas a suceder al entorno, a mucha gente a la que podemos bendecir. Y este es un vehículo, un transatlántico poderoso que te puede llevar por el mundo. Definitivamente, doctor, Inmunotech es un vehículo económico también muy poderoso que no es fácil, así que digamos, y mucho menos para un médico, ¿no? ¿Usted cree que el ego del médico tiene que ver en esa negación y que se cierran y que no quieren ir a leer? Porque realmente lo que hay que hacer acá es ir a leer, investigar, estudiar, para que sepas qué cosa estás utilizando, ¿no? Y ya los propios testimonios tuyos, de tu familia, de tus pacientes, que mejoran su salud de manera importante, pues eso hace que uno crea y le empiece a prestar atención a lo que es el proyecto económico. Más o menos son 13,000 dólares de lo que está hablando el doctor para otros países y pues esos chequecitos definitivamente que cambian tu manera de vivir, cambian tu estilo de vida. Pero bueno, doctora Luisa, ¿cómo llegó Inmunotech a tu vida? La primera vez que oí de Inmunotech fue de Inmunocal, del producto, en consulta con una paciente mía que vive en Nueva York. Ella llegó y me dijo que tenía una amiga que le estaba ofreciendo el producto
que si era bueno, que yo qué pensaba. Y yo pues, siempre he sido una médica que me gusta estudiar e investigar. Y dije, no lo conozco, pero lo averiguo, vamos a ver de qué se trata. Lo averigué y me encantó. Luego, un tiempo después, tuve la oportunidad de estar en México en una conferencia con el doctor Jimmy Goodman. Para mí eso fue cerrador, lo tengo que decir, porque es que es un hombre de mucha ciencia que te clarifica y te pone todo como es, te habla desde la bioquímica, todo. O sea, para mí como médico era, oh, wow, con razón, por esto, y entre él más hablaba, y en esa conferencia, al finalizar, hubo un espacio donde otros colegas médicos que ya estaban en Inmunotech salían enfrente y daban un caso clínico, contaban el caso de alguien, mostraban fotos y todo, eso era súper impactante. Yo estaba sentada adelante y alguien al frente salió y dio el testimonio de un paciente postrado en cama que él empieza a alimentarlo y a nutrirlo con el inmunocal. Y entonces va mostrando cómo el paciente pasó de estar con una gastrostomía y con traqueostomía y pues y acostado a estar sentadito, a comer, que le quitaron y después ya lo mostraba en una silla de ruedas. Y para ese entonces mi madre pues tenía una muy mala calidad de vida a causa de todos los Me efectos gustaría, colaterales Luisa, que quedaron. que nos contaras bien del testimonio de tu mamá. Me encantaría que nos platicaras específicamente todo lo que pasó con tu mami, porque la verdad es que es impresionante. Sí. Pues como les dije hace un rato, ella tuvo un cáncer de mama, era un carcinoma ductal infiltrante y ya tenía metástasis a distancia cuando lo diagnosticaron por primera vez. A ella le hicieron quimios, radios, cirugía, le hicieron una mastectomía radical, ampliada, con vaciamiento ganglionar, hasta le quitaron el pectoral. Eso hoy en día ni se hace, pero a mi mamá fue así de radical. Como a los 2, 3 años repitió en el cerebro. En ese momento no le pudieron operar, solo fue quimio y radio y eficientemente mataban al tumor. Y cuando la tercera vez apareció, que les contaba, cuando mi papá me llamó por el teléfono, pues estaba mi mamá muy, muy deteriorada, ya no por el cáncer, sino por los efectos colaterales de todas estas enfermedades. Y en el 2018, que es cuando yo por primera vez oigo Inmunocal, ya mi mamá tenía más de 4 años postrada en su cama, ya tenía más de 4 años que no nos reconocía, que no hablaba, que obligatoriamente hubo que hacer una gastrostomía porque ella olvidó tragar, algo que todos damos por sentado, a ella se le olvidó tragar y se broncoaspiró 3 veces, estuvo en la UCI, terminó oxígeno dependiente, desarrolló un EPOC a causa de la radioterapia en el seno que afectó el pulmón, mi mamá se hizo diabética, bueno, tenía muchísimas complicaciones y neurológicamente tuvo un deterioro tremendo que fue de manera gradual. Y en ese 2018 ya tenía 4 años que ya no nos reconocía, que no hablaba, que no conectaba con nosotros. Entonces, en esa charla que les estaba contando, que estaba el doctor Goodman, que después hubo otros médicos que estaban contando sus historias y que estaban mostrando la imagen de ese señor que estaba igual que mi mamá postraba en la cama y que se fue sentando y todo. Yo dije dentro de mí, oye, si mi mamá vuelve tan siquiera a sentarse, wow, eso sería espectacular. Y yo estoy pensando eso cuando por el lado mío pasa en un caminador el señor que estaban mostrando. ¡Ah! Yo me quebré, yo empecé a llorar como una Magdalena. Y yo dije, no, esto es, aquí es. Pues y me emocioné mucho. Yo dije, Señor, o sea, sí, será posible. No, es que, ¿cómo? Y así conocí a Inmunotech. Entonces, ya el paso a seguir era probarlo. O sea, bueno, listo, ya sé que esto no es un medicamento, ya sé que esto no tiene efectos secundarios, que es un simple alimento. Pero oye, si hace esto, me lo como por ojos, nariz, boca, se lo pongo por todos los lados, como sea. Y llegué a Colombia con 2 cajas de Inmunocal y recuerdo, bueno, y allá en México me contaron del proyecto y me pareció interesante en ese momento, pero no era como lo que me movía más, soy honesta. En ese momento mi prioridad era mi mamá y siendo interesante el proyecto, yo lo que quería era el producto, punto, más nada. Y en ese momento tengo las 2 cajas, me las regalaron las 2 cajas. Mi platino, Blanca Rosa Campos, a quien le estoy eternamente agradecida, me regaló 2 cajas de Inmunocal. Yo llegué a Medellín, Colombia, con mis 2 cajitas, le conté a mi papá pues, y a mis hermanos y lo que habíamos visto. Y mi papá, que sí era un hombre fijo, vamos a darle a su mamá eso. ¿Y cómo se lo damos? Y empezamos. Y en 10 días sucedió un milagro, porque es que eso es un milagro. Mi mamá tenía un daño neurológico muy severo.
a causa de tanta radioterapia que tuvo, ella desarrolló una neuromalacia cerebral que había encogido literalmente su cerebro en un 40%. O sea, era como un Alzheimer muy avanzado. Entonces, pues nadie esperaba. Tengo un tío que es para mí una eminencia aquí en Colombia. De hecho, ha sido el presidente de la Asociación Colombiana de Neurólogos muchas veces. Ha sido catedrático, neurólogo, formador de neurólogos, speaker internacional en neurología. Y él me decía, Luisita, tu mamá no va a volver a hablar, tu mamá no va a volver mi mamá no sostenía la cabeza, mi mamá ni siquiera se deglutía su saliva, si yo la sentaba ya se le abría la boca, se le caía la cabeza, ya era como un muñequito de trapo. Y él me decía que pues, y es lo que nos dicen a todos los médicos, que las neuronas, la que se dañó y que échele la bendición, que ya no hay nada que hacer. Pero pues yo creo que la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Y empezamos a alimentarla con inmunocal y en ese entonces yo seguía trabajando muy fuerte, muchas horas, así que lo único que a mí me quedaba era monitorear por teléfono y preguntar cómo iba, cómo iba. Y cada que yo llamaba a mi casa, mi padre, que fue un hombre de fe, siempre tenía buenas noticias. No, si vieras, ella me estaba mirando. Y yo no le creía. Yo, ay, mi papá, bueno, digamos, le decía, ah, qué bueno padre, me alegra, me alegra. Después otro día me decía, oye, ya me apretó la mano. Y yo, uy, sí, padre, qué bien. Y yo, no, mi papá ya se está haciendo ilusiones y me empecé a preocupar porque él siempre me estaba contando cosas positivas hasta que me dijo que se le estaban acabando los pañales y yo le dije, no sabe qué, papá, yo voy a cancelar mi agenda el sábado y yo voy a ir a ver a mi mamá y yo le llevo pañales. Yo, o sea, yo dije, bueno, yo tengo que ver si todo lo que mi papá está diciendo es verdad o es simplemente emoción de él porque él quería que mi mamá se recuperara. Y yo llego a casa de mis padres ese sábado con pañales extra para mi mamá. Ella normalmente se gastaba 3 y ya estábamos en 6, 7 diarios. Y cuando, pues llevaba 4 años que no conectaba conmigo, que no me hablaba, que no me reconocía nada, pues yo entré a la habitación El y la inmunocal se saludé lo como, pasabas por sonda, supongo. sí, se lo pasábamos por la ¿No? sonda de la Ajá. gastrostomía y luego Ujú. la lavábamos con una ¿Cuántos sobres de jeringa con inmunocal le pasabas? 6, le dábamos 6 todos los días, dos, 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 así Ok, se lo ok, dábamos. ok. Y yo llegué, saludé a mi mamá sin mirarla porque pues ella no me respondía nunca. Y yo dije, mamá, buenos días. Y cuando yo estoy diciendo buenos días, che, ella dice atrás buenos días. Ay, a mí se me enfrió todo. Yo dije, me enloquecí. Mamá me habló. No, me enloquecí. Entonces yo volteo a mirarla como buen médico, como buen Santo Tomás, ver para creer y para persuadirse tocar. Y entonces, cuando la miro, ella me está mirando. Y yo digo, ah, no, eso fue que me le atravesé en el campo visual. Y parece que me está mirando, pero eso es que me parece. Pero para estar más segura, mirándola a los ojos, le digo, ¿cómo has estado? Mi mamá dice, cansada. ¡Guau! Frunze, ya, yo quedé fría. Y yo me acuerdo que yo empecé, pa, mi mamá me está hablando, pa. Y me decía, sí, sí, yo, pa, mi mamá me está hablando, pero no le estoy contando, hija. Pero es que, pa, y me dijo, pues sí, yo ese día, o sea, shock, era shock, yo no tenía más que decir ese día. Impresionante. Ese fue mi cierre con Inmunotech, así me cerró este proyecto de vida. Sí, imagínate, vivir eso en carne propia, vivirlo ahí con tu madre, o sea, eso como que ya no hubo dudas de nada, ¿no? Todo lo que habías leído, todo lo que habías investigado, ya viendo otros casos, o sea, no hay más dudas, no hay más que decir. Y bueno, viene la parte del desarrollo del negocio. ¿Qué pasó después? Cuéntanos. Pues, saben, con mi mamá bien, o sea, era inevitable querer compartirlo a todos los pacientes que se me venían a la cabeza. Y de hecho, hicimos un video de mi mamá, no lo hice yo, lo hizo mi hija, en medio de la emoción, porque ella empezó a reconocernos a todos. Entonces hicimos un video cantando con ella, pues obviamente no estaba cantando, pero pues ella ahí hablaba, cantaba ahí y lo pusimos en el chat de la familia. Imagino que todos tienen un chat de familia. Y en ese chat eso se enloqueció. Y todos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ruth revivió. Decían, y mi tío me llama, el neurólogo, y me dice, ¿qué le diste? Y yo no sé. Y yo digo, yo no sé. Y me dice, ¿pero qué le diste? ¿Qué diferente le has hecho? Y mi papá me dice, ¿cómo que no? Usted no me dijo que le diera esto. Y yo, ay, sí, yo traje un inmunocal. Y me dijo, ay, yo lo quiero probar, yo lo quiero probar. Mi tío tiene una clínica de cuidados para pacientes con enfermedades neurodegenerativas. Y me dice, yo lo quiero probar con mis pacientes. Y mi esposo, que es súper hábil, le dice, yo se lo vendo. Y yo, ¿qué?
¿Cómo? Así es que en ese momento empezamos el proyecto, pero ya empecé como a aterrizar, porque eran muchas emociones, créanme que son muchas emociones. Y ya en los días, pues como que ya voy entendiendo, mi esposo me dice, mira, acuérdate lo que nos explicaron, y mi esposo había hecho redes de mercadeo, entonces me dice, mira, es muy sencillo, esto es real, esta compañía funciona, y empezamos. En mis primeros, o sea, yo me registro y en 13 días era oro de la compañía y nos llega el primer cheque. Y cuando me llega el primer cheque de Inmunotech era de $2.500, y yo me quedé, y yo dije, ay, estos se equivocaron. Acá están viendo como yo. Y le digo a mi esposo, amor, aquí aparece una consignación de Inmunotech por $2.500. Yo creo que esta gente se equivocó. No nos vamos a gastar esa plata, no sea que después no la hagan devolver. Entonces, así arranco, pero hoy en día estoy más clara que nunca. O sea, yo no vine a este mundo solo a ser un médico. Definitivamente no. Yo vine a este mundo a ser feliz. Yo vine a este mundo a compartir, a ser hija, a ser esposa, a ser mamá. Y eso me lo devolvió Inmunotech, la dicha de la vida. No, yo creo que lo más importante no es al final cuánto te ganas, sino cómo te lo ganas. Porque pueden haber aquí colegas conectados que se estén ganando $15.000 al mes, pero yo quiero saber cómo son sus turnos, yo quiero saber cómo está esa agenda. Yo sé, o sea, sabemos el agua que nos moja, somos obreros o mano de obra calificada, eso somos. Y si nosotros no abrimos la mente a oportunidades diferentes, no nos van a pasar cosas distintas. Y vamos a seguir siendo esos obreros inteligentes y capaces, pero obreros que no tenemos potestad sobre nada y que cuando tú eres independiente, pues esta es mi frase, independiente de lo que pase, tienes que trabajar. Punto. Definitivamente. Así es. La vida del médico usualmente es tener un empleo, no te alcanza con lo que tienes, tener otro empleo. Y hay otros que hasta tienen 3 empleos. La semana pasada fui a comer a un restaurante. En eso un compañero de mi generación, hola, ¿cómo estás? Y me pido tal cosa, De hecho, ya hice el llamado, el pedido por teléfono, porque tengo prisa. Digo, ¿cuál es tu prisa? Es que tengo que regresar al hospital. Nada más 15 minutos salí a comer porque no llegó un paciente y ya regreso, pero me va de maravilla, estoy ganando no sé cuánto, o sea, muy emocionado, tiene 3 trabajos, trabaja en la mañana, en la tarde y trabaja fines de semana. Entonces yo le dije, ay, 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 yo no quiero estar en tus zapatos, él, hablándome de eso, y quiero platicar contigo, es que no tengo tiempo, no puedo, hay otro día. O sea, la vida del médico es muy ajetreada, ahora estamos perdiendo la salud, que estamos perdiendo la familia, hay muchos divorcios dentro del ramo médico, y pues esa es la razón, esa es justamente la razón. Doctor Carlos Mendoza, ¿cómo se desarrolla Inmunotech? Cuéntenos, ¿qué pasó en su historia? ¿Cómo desarrolló usted Inmunotech al paso del tiempo? ¿Eran puros médicos con personas que no son médicos? Cuéntenos un poquito. Bueno, la realidad de las cosas es que cuando iniciamos, pues nada más, que yo recuerde, nada más estaba Rosofelia, eh, eh, Carmen, que es la hermana del doctor Ricardo, Benjamín, Nachito, estaba Telma, la mamá de Manuel, que ustedes no la conocieron a lo mejor. Estaba Telma, había poca gente. Me acuerdo que en noviembre, a los 15 días de haber yo llegado a México, o 20 días, nos fuimos en un camión. Yo llevaba 50 pesos, le dije a Ricardo, no tengo más que 50 pesos. Y la gasolina para ir a Guadalajara y no tengo ni dónde estacionar la camioneta que ya tenía 900,000 kilómetros. Y nos fuimos en un camión. Y todos los que fuimos a ese camión, la mayoría somos platinos y somos diamantes, son diamantes ejecutivos. Otros ya se fueron, claro que sí. Pero cuando yo llegué, yo no sabía nada, yo no había hecho redes, yo no sabía quién era Robert Kiyosaki, yo pensaba que tenía los ojos jalados, pero yo nunca había leído nada de eso. A mí mi libro favorito era la medicina y la Biblia. Y empecé a leer a John Maxwell, empecé a desarrollar, a quitarme todas las nubes oscuras que están en tu mente, esas limitaciones que no te dejan ver más allá. Porque aquí se vale soñar y se vale soñar en grande. Y yo jamás pensé que iba a tener tanto éxito. Tanto que tuve que dejar mi consultorio y yo tenía muy buena clientela. Cuando yo regresé a Estados Unidos,
Me pasé 3 días prácticamente, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la mañana dando consulta porque la gente me había esperado. Yo tenía 4 meses en Estados Unidos. Y el doctor me dijo, ¿quieres seguir endeudado y en tu consultorio o quieres apostar por Inmunotech? Le dije, apuesto por Inmunotech. Entonces, decidí dejar Inmunotech, pero dejar el consultorio y apostar por Inmunotech y empezar a desarrollarme, porque este es un negocio, es una profesión. No importa que tú no hayas ido a la escuela o que tengas un título o una especialidad o una maestría, un doctorado. A veces los sueldos que dan no son los adecuados a lo que estudiaste. Y la verdad, en la medicina, y aquí está la doctora y está el doctor, y hay muchos doctores aquí, la verdad que los doctores nos fletamos y dejamos de tener vida social, porque es tanto lo que tenemos que estudiar que realmente no tienes tiempo de divertirte. Entonces, yo empiezo a hacer esto y empiezo a tener tanto resultado que tengo que dejar esto. Cuando yo llegué de Estados Unidos, yo me propuse algo. Yo pagaba prácticamente 40,000 pesos de réditos. 40,000 pesos son que $2,000, Dos dos mil mil dólares. dólares, pero estoy hablando del 2010, que era lo que pagaba de réditos, no lo que debía. Acuérdense que tenía 5 perros, eran HSBC, Banamex, Bancomer y 2 cajas populares. Entonces yo no me paraba porque me comían los perros. Entonces, ¿qué hice? Dije, yo me pongo, si no gano 50,000 pesos en 3 meses mensuales, 40,000 para pagar los réditos, el mínimo, porque si tú pagas el mínimo, de todos modos crece más tu deuda. Dije, Así pues es. entonces tengo que regresar a Estados Unidos porque yo ya era el manager de desayunos y era el manager del bar. Entonces allá trabajé de barman, de todo, hasta de lavaplatos, quiero decirte. Entonces, y no me da vergüenza decirlo, porque sabes que a veces Dios permite que eso suceda para que tú fortalezcas tu músculo de la fe y puedas darle un consejo a las personas y decirte que todo lo que está pasando, lo que pasa negativamente o que aparentemente es negativo, tiene un fin y que Dios utiliza eso para darte la sabiduría para que tú puedas llevar a la gente a otro nivel, de que crezca tu conocimiento, crezca tu experiencia y a través de esa experiencia tú puedas llevar a otra gente al éxito. Entonces, ¿qué hice? Empecé a aprender que en esto tenía que haber duplicación y empecé a buscar líderes. Empecé a buscar líderes y empecé a buscar, y dentro de ellos encontré muchos doctores, dentro de ellos, yo me fui, yo vivía en Unión de Tula y tomaba el camión de las 12 de la noche en el pueblo. Y mi esposa me había hecho una bolsa secreta aquí porque ese camión lo asaltaban cada 2 semanas, cada 3 semanas, porque no había cobertura. Acuérdate que apenas comenzaban los celulares y había muchas zonas donde no había Así cobertura. es. Entonces ese camión llegaba con la gente llorando a Guadalajara. Entonces yo salía a las 12 de la noche y llegaba a Guadalajara a las 3 de la mañana, 3:30. Y gracias a Dios nunca me asaltaron. Porque además, si me hubieran querido asaltar, no tenía ni dinero. No tenía dinero. El doctor Ricardo me prestó unos paquetes y si yo no los vendía, yo no podía regresar porque no tenía dinero para regresar a mi casa. Nada más. Y eso, y sabes que cuando te cambias en los baños, tú sabes lo que es la urea, la creatinina, ahí escurriendo por los excusados en México, si unas terminales de camiones, eso es parte del precio que tienes que pagar. Y no vas a llegar Es al la éxito prueba. si no tomas acción. En aquel tiempo no había ni herramientas, no tenemos las herramientas que tenemos ahora, no había testimonios. Claro, el doctor Ricardo se hizo de Internet. platino principal, pero más rápido que aprisa. Pero no había testimonios, y ni testimonios de salud. Había unos testimonios de salud de Estados Unidos que tenían una traducción horrible. Entonces, empezamos a trabajar en eso y empezamos a hacer duplicación, a buscar gente de negocio. Y empezó a llegar gente muy positiva como Nacho, que mis respetos para Nacho Sí. con el ABC, y después llegó Mario Huerta con los 8 pasos al éxito, y después llegaron mucha gente que trajo un caudal de experiencias y que hemos aprendido de ellos.
Por eso, cuando tú veas a una persona que tiene el éxito, pégate a él y dile, ¿qué hiciste tú para llegar a donde estás? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Dame un consejo, mentoréame. Esa es la realidad de las cosas. Y tenemos que siempre tener una actitud de aprendices, de alumnos, una actitud de siempre ser receptivos y nunca quejarnos y siempre dar gracias a Dios. Acuérdate que Jesucristo dio gracias a Dios en los 4 evangelios por 2 peces y 5 panes y le dio de comer a más de 15,000. Entonces, ¿cuál es la clave de la abundancia, de la prosperidad, de la multiplicación? La gratitud. Y si tú empiezas a dar gracias a Dios, Sí. entonces permites que el cielo se abra y que lleguen las bendiciones a tu vida. Pero si te empiezas a quejar, me acuerdo que en aquel entonces, a veces no te llegaba el paquete, mucha gente se fue, mucha gente que estaba destinada a ser platino y perdió la oportunidad porque se empezó a quejar. Es que mi patrocinador no me ayuda, es que mi patrocinador no me habla, y tantas cosas que suceden en el camino, porque este es un negocio donde hay mucho dinero, pero también hay mucha bendición. Y tienes la oportunidad de bendecir a miles de personas. Aquí nada más es que voltees a tu lado donde tú vayas. Y fíjate bien, te recomiendo mucho que te documentes. La verdad es que yo nunca había leído a Robert Kiyosaki y todos los libros, El cuadrante del flujo de dinero, me encanta John Maxwell, las 21 leyes irrefutables del liderazgo, Napoleón Hill, tantos libros tan maravillosos que te empiezan a enseñar cosas tan importantes que empiezan a cambiar y empiezan a quitarte las limitaciones que tú tienes. Y yo te quiero decir algo, si yo llegué, tú puedes llegar. Así de fácil. Yo nunca había leído un libro de Robert Kiyosaki, ni John Maxwell, ni de Napoleón Hill, de nadie de ellos, de nadie de ellos. Yo no había hecho redes de mercadeo. Yo le decía a mi esposa, sí, ve tú, pues ganas dinero, cooperas pero no, nunca esperaba yo que ganara tal dineral como lo gana ahora. Esa es la realidad. Así es, doctor. Yo creo que el médico se va sobre todo a buscar y entender el glutatión y la cisteína y cómo se enlaza y nos quedamos atrapados en ese bucle de conocimiento nada más. De hecho, fuimos educados para eso, ¿no? Y Pero yo fíjate, creo que José, con que se lea el libro que tiene el doctor Jimmy Goodman, sí, lo escucho. en un principio Le escucho, nos doctor. enfocamos tanto a salud que cuando la gente compraba su paquete y subían tus ventas. Y pasaban 2, 3 meses en lo que te consumía su producto y después bajaban y no hacíamos tanta duplicación hasta que empezaron a llegar gentes como Nacho y como Mario Huerta, las gentes que están aportando a este proyecto, gentes que realmente tienen experiencia, tienen conocimiento. Entonces, eh, ¿qué pasó con Mario Huerta? Mario Huerta nunca vio una persona de salud. No quiere decir que tú la deseches, no, no, porque somos médicos, estamos entre médicos. Él buscaba pura gente de negocio. En un año, 4 meses hizo platino principal. Sí, definitivamente hay que tener esa apertura a aprender algo. Esto es una carrera, como lo decía Doc, es una profesión, pero también hay que tener la humildad de decir de esto no sé, explíqueme qué tengo que hacer, ir a leer esos libros que usted nos está mencionando. Y hoy día tenemos muchas herramientas en Inmunotech, tenemos internet, tenemos una aplicación, tenemos cientos y miles de testimonios, tenemos a ustedes como platinos, un montón de platinos, y para aquel que todavía no conoce Inmunotech, Inmunotech es una oportunidad que te va permitiendo hacer una carrera. Empezamos siendo platas, luego rangos oro, rangos diamantes, diamantes ejecutivos, platinos y platinos principales. El doctor es platino principal y yo creo que nos tardaremos 2, 3 horas más hablando sobre esto que nos apasiona, pero No, cuénteme, y doctor Carlos también, Mendoza, ya que lo Chime, tengo han acá. llegado a un equipo maravilloso de médicos y de gente muy valiosa. Y aquí tenemos a la doctora María Luisa Cristina, que es admirada por todos, la realidad de las cosas, o sea, gente como Restrepo también, gente muy, muy valiosa que sigue aportando y está haciendo esta investigación. Pero sí, un equipo maravilloso. Yo tuve la fortuna de tener un equipo maravilloso que, son los artífices. Y realmente a ellos deberían de haberse dado el platino, no a mí. Y sobre todo a mi esposa. No, doctor, no, para nada. Se lo merece Dios. Todo es perfecto y por alguna razón lo pusieron ahí, ¿no? Ya para ir terminando y cerrando, doctor,
¿Qué cosa es un platino? ¿Cómo vive un platino? Hoy día, ¿cómo en general, en grosso modo, cómo es su vida el día a día, el día de hoy? Vives, sí tienes una agenda, la verdad que sí tienes una agenda, pero dentro de tu agenda tú puedes, yo mira, mis hijos son futbolistas profesionales, se fueron a jugar a Brasil, estuve 3 meses en Brasil y pagando Airbnb, hotel y comidas y todo. Entonces, tienes una vida espectacular. Yo que vivo agradecido eternamente con este proyecto. Yo, aunque tú no lo quieras, lo tengo que decir porque sí lo hago diario, oro por ti y no me conoces, pero oro diariamente por ti, 365 días del año. ¿Por qué? Porque cuando alguien en tu organización o en otra organización tiene un éxito, eso te beneficia a ti, a tu proyecto, porque es tu empresa y tienes que amar el éxito de otras personas. Yo sabes que cuando voy a dar conferencias, cuando voy a dar una plática, si alguien me pide un producto, prefiero dárselo al que no es de mi organización porque yo sé que Dios le va a dar una bendición y va a tener un resultado más porque tú lo estás dando de corazón, de corazón. Y yo te he hablado y he abierto mi corazón contigo. La verdad es de que amo estar aquí en este lugar y compartir con ustedes este proyecto que ha sido de súper grande bendición para mí. Viajes, mis hijos en un principio, antes de que fueran profesionales, viajaron en barcos y viajaron y nos los ganamos, mi esposo y yo dobles, y íbamos con nuestros hijos y ellos, olvídate, en los barcos súper y en los hoteles de 5 estrellas. Ahora ya después ya fueron más, se comprometieron más con su carrera y ya no nos permitían salir. Pero la verdad es de que ha sido maravilloso, conocemos más de 15 países gratis y cuando tú viajas a un hotel de 1 estrella, 2 estrellas, 3 estrellas, está bien. Y cuando viajas de 5 estrellas, está súper bien. Pero cuando viajas a hoteles de 5 diamantes y te tratan como un rey, y tú sabes, y la mayoría de los que están aquí sabe, la doctora que estoy viendo aquí, a Lisbeth también sabe, y Fátima Arrieta ha ido, y mucha gente que está aquí y que ha ido, y sabe cómo nos tratan en los viajes. La verdad que nos tratan a cuerpo de rey. Definitivamente, doctor, yo tengo 5 años en Inmunotech, creo que llevo 7, 8 viajes ganados, pagados todos por Inmunotech, que nos quedaríamos una hora más hablando de los viajes, pero para ir concluyendo, el doctor tiene rango de platino, tiene libertad de su tiempo, obviamente lo económico le va muy bien y está al servicio prácticamente de todos. Ahorita me puse a pensar que ninguno de los tres somos de la misma línea dentro de Inmunotech, pero somos una misma familia que cualquiera que esté aquí puede aportar su granito de arena, ¿no? Luisa Cristina, ¿cómo es tu vida hoy día? Cuéntanos. Fíjate, Adelante, doctor. tengo 3 hijos que son oros y un nieto que es oro. O sea, involucras hasta la familia participa de esta bendición y les llegan sus cheques y gloria a Dios y ellos hacen su trabajo en redes cuando pueden, pero qué maravilloso es y tienen una esposa maravillosa que es diamante ejecutivo y la amo. Y más amo el día 6 o 8 cuando pagan. Ese día la abrazo más todavía, porque recibe el cheque. Y te hago una pregunta, si tu esposo ya no te abraza tanto, hazte diamante y vas a ver que va a andar tras de ti todo el tiempo. Definitivamente, Y doctor. yo pienso que haciendo el Es bien esposo de cierto la y algo doctora Luisa Cristina. porque cree que está aquí pegadito ahorita coacheando ahí detrás de la computadora. Definitivamente algo que es importante que sepan es que todos los ingresos de Inmunotech, cuando tú no estás acá, son heredables. Yo no sé, podrás tener la consulta llena de pacientes, pero el día que tú no estés, nadie va a poder ocupar ese lugar si no tiene la misma especialidad que tú tienes. Luisa Cristina, hay mucho que platicar. Cuéntame cómo es tu vida hoy día. Ella tiene un rango de diamante, su esposo también es diamante, sus hijos también ya empezaron a alcanzar sus primeros pininos dentro de Inmunotech. ¿Qué tanto te ha transformado la vida Inmunotech, Luisa? Mm, de la noche al día, ha sido un cambio tremendo. Pero también quiero decirles que los cambios son por decisiones. Y yo veo a veces que los colegas como que no quieren soltar una rama hasta no tener la otra bien agarrada y no se toman la decisión de lanzarse. Y yo creo que cuando uno la vida le da respuestas claras y contundentes, hay que tomar acciones igual, claras y contundentes. Y cuando yo llegué al diamante y vi el cheque de diamante,
Yo dije, oye, yo me puedo tomar un año ¿De sabático. cuánto? ¿De cuánto? ¿De cuánto? Mi primer cheque, te lo voy a decir, no fue tan grande como el del doctor, pero mi primer cheque de diamante en pesos colombianos fue de 13 millones de pesos colombianos. Estamos hablando que eso serían ahora, no sé, como 4.000 o 3.000, no sé, Ujú. más o menos así. $3.000, Pero $4.000. era muy buen cheque. Yo dije, wow. No, pues yo me voy a tomar un año sabático. Yo puedo hacer esto de manera mucho más profesional y tener más tiempo para mi mamá. Y lo agradezco enormemente porque mi madre falleció en el año 2021. Y el tiempo que esto me ha dado es invaluable. O sea, yo pude ser hija presente con mis padres, no de título, una hija que iba, los visitaba, los llevaba al centro comercial, los acompañaba, metía la mano al bolsillo y ponía. O sea, eso es muy gratificante, pero sí quiero que todos mis colegas sepan que las decisiones tienen impactos de acuerdo a las acciones que tú hagas. Y uno tiene que estar dispuesto a actuar en fe, y la fe es acción. Y si uno está esperando a que pase algo para que dé el siguiente paso, quizás jamás lo des. Así que yo tomé esa decisión y creo que fue mi decisión más sabia, porque al año siguiente fue la pandemia y todos mis colegas que igual que yo trabajaban en consulta pasaron aprietos financieros terribles, porque no sé si ustedes se acuerdan, pero en la pandemia todo lo que no era consulta esencial, al menos en Colombia, no funcionaba. No funcionaba. Así que tengo amigos otorrinos, cirujanos plásticos, dermas que sufrieron mucho, mucho financieramente. Entonces uno empieza a darse cuenta que uno sí tiene que tener habilidad para ver las oportunidades y tomarlas con fuerza y con determinación. Yo sí creo en la industria de las redes de mercadeo y cuando mi esposo y yo dijimos lo vamos a hacer, lo hacemos en grande y esto es la causa que transformó mi vida. Hoy yo soy una traviajadora profesional de Inmunotech. Porque la vida es aquí y ahora, nadie tiene comprado ningún minuto, nadie sabe si mañana está vivo, aquí absolutamente ninguno de nosotros tiene la vida comprada y hay gente que está literal perdiendo la vida detrás de un escritorio. Y hay gente que se está perdiendo de su esposa, de sus hijos, hay gente que se está perdiendo de los anocheceres o amaneceres, de tantas cosas porque está trabajando, trabajando, trabajando. Para mí, Munotec ha sido una bendición extremadamente grande. Yo viajo con mi esposo, conocemos países, comemos, tenemos lunas de miel espectaculares. Ya nuestros hijos están de 21 y 22 años, así que ellos se quedan en la universidad. Nosotros a traviajar, estuvimos este año, a ver, les voy a contar. Este año empecé en Tulum, allí nos vimos con Che, en el Hilton, espectacular, playas hermosas, un lugar espectacular. De Tulum me fui para Isla Barú, en Colombia, en Cartagena. Tienen que ir, eso es de lujo. Allá estuve otros días en Isla Barú con mi esposo. Después de Isla Barú estuve en Perú, hice una gira y estuve en Ica, en Arequipa, en Trujillo, en Talara, en Lima y en cada ciudad que llegaba comía rico, conocía gente, hacíamos eventos, salíamos a turismear, fui a un viñedo espectacular. Cuando vayan a Perú, vayan al viñedo que hay en Ica que se llama Tacama. Oiga, qué belleza. O sea, yo decía, Dios mío, mientras mis colegas están haciendo consulta, yo estoy por aquí tomando vino a las 10 de la mañana en un viñedo en Tacama con mi esposo, comiendo delicioso, ayudando a las personas, Y todo transmitiendo está con... documentado en Facebook, ¿eh? Todo está documentado en Facebook. Digo que estuve fotos y todo, yo para allá, para ¡Oh! acá, viaja para allá. ¡Qué vida! Estuvimos en el Ñuro, un lugar en Perú donde van las tortugas, esas gigantes Galápagos, y allí estábamos con esas tortugas. O sea, es que es una vida tan distinta. A mí me programaron para estudiar, trabajar, cumplir horarios, jubilarme y morirme. Más o menos ese era como el plan de vida. No, ya nada que ver. O sea, ya mi vida es vivir la vida. Y si Dios no lo permita, me muero hoy, me la he gozado. Si el día termina mañana, he tenido toda esa experiencia, pude disfrutar de mis padres, he disfrutado de mi esposo, he disfrutado de mi hogar. Este es un proyecto que sí le permite a uno ser humano. Yo creo que cuando la gente está tan vacía de tiempo y no tiene oportunidad, se pegan de lo único que tienen, que es el título, el ego. Porque mira, hay cosas que llenan mucho más que un cartón en la pared, hay cosas que llenan más estar con tus hijos, con tu familia, con tu pareja, sacar tiempo para ti, ir al gimnasio. Yo cuando estoy en Medellín,
voy a decirle la verdad, yo no sirvo para madrugar. Fueron demasiados años de madrugar, madrugar y madrugar. Así que yo, honestamente, hay días que a las 9 de la madrugada me despierto. Y esa es mi hora de reaccionar y mi esposo es divino y me lleva cafecito a la cama y después desayunamos juntos sin afán. Yo recuerdo yo desayunando mientras en el carro me llevaba maquillándome en el espejo a la carrera porque tenía que llegar al consultorio. No, nada que ver. Hoy en día me tomo ese tiempo, salimos a caminar con la perrita y yo no sé en todas partes si existen los paseadores de perros. Bueno, mi perra es la perra más pinchada de Colombia porque yo la saco a pasear, mi esposo la saca a pasear. No hay que pagar un paseador. Tenemos la oportunidad de compartir mucho tiempo juntos. Mi padre falleció de un infarto fulminante en el año 2023 y sí que me dejó enseñanza. O sea, la vida es ya. O sea, ¿quién de aquí tiene nada comprado? Este es un proyecto para vivir la vida a plenitud y que te permite, como dijo ahorita Che, ir creando un ingreso que es heredable y que sigue creciendo a través del tiempo y de la vida. Entonces, para mí esto es la manera más inteligente de hacer un proyecto de vida. Inmunotech es más que un negocio, es un proyecto de vida, un proyecto de vida real. Ahorita vamos otra vez para Perú, a Inmunofest, otra vez a comer peruano, Dios mío. Estoy tratando de bajar peso y cuando llego a Perú pierdo el año porque todo me gusta, todo me lo como. Estuve en Guatemala con mi esposo, acabamos de llegar de Guatemala, no sé, hace 15 o 20 días, pasamos delicioso, conocí la ciudad antigua, el lago de Atitlán y estoy viajando. Nadie me exige horarios, nadie me dice a qué horas empiezo ni a qué horas termino. Nosotros somos los que tomamos esas decisiones, eso se llama libertad. Y la gente se le olvidó lo que es la libertad porque llevamos 200 años aconductados a ser empleados. Como decía mi esposo, lo único que nos diferencia de las vacas de ordeño es que dormimos en casas, pero sí, usted sale, sale. Va, trabaja, vuelve por el mismo caminito, lo ordeñan, vuelve, o sea, eso es la misma cosa, pero esto es romper. Estábamos, les cuento esto porque me impactó y caí en cuenta, wow, tengo un estilo de vida espectacular. Estábamos en Barú, en el Decameron, en un lugar espectacular, y en todos esos lugares se quieren vender todos esos programas vacacionales, ¿no? Entonces nos cogió una niña que no, que venga, que les vamos a mostrar un programa espectacular, vacacional. Y mi esposo quiere prospectar a todo el mundo y me dijo, no, pues vamos, vamos a oír. Y nos sentamos a oírla y entonces ella empieza a decir, ¿y ustedes cada cuánto vacacionan? Y nosotros nos miramos, ¿una vez o dos al año? Y nosotros no, en cualquier momento del año. No, pero, o sea, para que ustedes aquí pueden programar sus vacaciones. No, no nos gusta programar. Nosotros no queremos que nadie nos programe nada, pero no les gustaría. Y empecé a darme cuenta con las preguntas que ella nos hacía para hacernos venta que nosotros somos libres. Nosotros somos gente libre. Y no hablo del cheque, hablo del tiempo y la oportunidad de vivir el aquí y el ahora. El tiempo y la oportunidad de tú poder hacer lo que realmente quieres. Yo amo la medicina y respeto muchísimo a los colegas que todavía tienen que ir al hospital y pido que sigan estando muchísimos allí en los hospitales porque los necesitamos. Pero yo creo que es hora como de ir rotando y que los que ya estamos en cierta etapa de la vida nos podamos destetar, que los jóvenes vayan y trasnochen, pienso yo, no sé, y que los otros tengamos otra oportunidad. Además, los jóvenes también van a llegar a ser viejos, o sea que es como una ruta de vida. Esto es un proyecto para hacerlo en serio. O sea, la gente en estos días me hablaba mi platino de médicos que tienen 6.000 pacientes, 7.000 pacientes, que conocen del proyecto y que no arrancan. ¿Por qué no arrancan? Porque no toman acción, porque usted tiene que decir hasta aquí, ya y para adelante. Que crean usted, crean lo que hace, crean su potencial. Y la falta de creencia hace que mucha gente se le corten las alas. Eso es algo real. Usted tiene que tomar decisiones con acciones. Y estamos muy bien apalancados, tenemos tremendos pilares de ciencia, una empresa con un músculo financiero espectacular, una compañía honesta, transparente, legítima, con casi 50 años de existir, que está en 18 países actualmente, apenas empezaron a partir la torta en la fiesta, solo hay 18 pedazos partidos y hay más de 200 países, esto apenas empezó. O sea, el que lo vio, dicen en mi tierra. Uno tiene que tomar las oportunidades son aquí y ahora. Y a mí me encanta el nuevo eslogan que tenemos que dice, tu momento es ahora. O sea, ¿quién lo hace? Ahora.
ahora. O sea, hay gente que está esperando, yo no sé, que le caiga una señal de un rayo en la cabeza, no sé, que los echen del trabajo, que les dé una enfermedad fatal para entender que el momento es ahora, no es mañana, ni pasado, es hoy. Hoy, 30 de abril, a esta hora, si usted toma la decisión, arranque, no le dé miedo, que aquí lo acompañamos, le mostramos, le guiamos, le ayudamos, pero tenga el coraje de hacer las cosas. Deje de estar esperando tener bien agarrado una rama para agarrarse del otro bejuco, porque ahí es donde la gente pierde las oportunidades. Mi esposo me dijo esta frase mil veces porque yo también fui empleada y entiendo esa situación. Él decía, mira, las oportunidades no se pierden, Luisa Cristina, alguien más las toma. Ya verás tú quién las toma, pero desde hace 6 años que estoy en Inmunotech, no dejo perder ninguna. Viene una oportunidad, tómela. Viene una oportunidad, tómala, cógela, hazlo. A veces esto requiere energía, pero cuando uno se alimenta con los suplementos, eso es lo que le desborda el cuerpo. Energía, vitalidad, y creo que definitivamente como médicos estamos llamados a tener calidad de vida. Ahorita lo decía Che, una de las tasas más altas de divorcio la tenemos los médicos, hijos drogadictos, los médicos, suicidios médicos, o sea, por favor, y somos dizque los abanderados de la calidad de vida, ¿no? Es que el bienestar empieza en casa, nadie puede dar de lo que no tiene. Lo que contaba el doctor Carlos, cuántos colegas uno ve. Aquí en mi tierra decimos embalados en deudas, llevados con un montón de cosas y simplemente la única solución es trabajar más, más horas, más horas, más horas, se infartan. Les cuento esto porque esto me pasó mucho antes de Inmunotech, año 2013, trabajaba con una gran compañía aquí en mi país que tenía clínica y era una entidad prestadora de salud que a la vez tenía instituciones de salud. Y yo allí tenía un muy buen puesto, con todos los privilegios, con esos contratos a término indefinido que la gente sueña. Bueno, yo lo tuve y yo llevaba más o menos unos 7 años trabajando en esta empresa y tenía compañeros que llevaban 28 años, 30 años, porque la empresa tenía 55 años de existir. Y recuerdo que en una Navidad, y les cuento, era de este tamaño la empresa en la que yo estaba. Cada Navidad rifaban apartamento, carros, eh, viajes entre nosotros, los empleados, y las ganancias las repartían de manera equitativa entre todos. O sea, una empresa, si yo ahorraba un peso, la compañía me daba otro por ahorrar en su fondo de empleados. O sea, teníamos demasiadas gabelas. Y año 2013 nos dicen, tenemos la fiesta de fin de año, rifan apartamento, carros, todo el mundo bailando, todo el mundo pachangueando, todo súper bien. Febrero de 2014 nos reúnen en una reunión urgente y dicen, estamos en quiebra, tienen 6 meses para ayudarnos a parar. Nadie creyó. O sea, todos nos quedamos, pues, sí, eso es porque nos están apretando para que produzcamos más. La gente como que no se lo creyó, no nos lo creímos y 6 meses después empezaron los despidos y empezaron las situaciones terribles. Yo tuve 2 compañeros médicos que se suicidaron. Uno de ellos llevaba 28 años en la empresa y él decía que no, se enloqueció, se mató y el otro se ahorcó. Y los dos estaban llenos de deudas, me imagino, y de dolor, pero lo más tenaz es que no vieron para los lados, se quedaron con un caballo cochero. Ahí, por favor, el mundo está cambiando y gústenos o no los médicos, vamos a llegar a un momento en que no somos tan esenciales porque la IA vino para quedarse y cada vez hace más maravillas y no es que no vayamos a necesitar médicos, van a seguir habiendo, pero cada vez menos, porque cada vez la IA va a poder suplir muchas cosas, entonces o abrimos la mente o nos quedamos del lado de los dementes, porque locura es querer resultados diferentes haciendo las mismas cosas. Hoy más que nunca me siento una mujer bendecida por Cristo Jesús al tener la oportunidad maravillosa de haber conocido un proyecto que mientras lo construyo, lo disfruto. Esto no es al estilo romano, como fue la universidad. Vaya, primero aprenda y después salga a pedir empleo. Ese era el método romano. Este es al estilo hebreo, discipulado. Tú coges a alguien que ya tiene resultados, te le pegas, te enseña, lo haces y mientras lo vas haciendo, vas ganando. Y en la medida que vas ganando, pues vas disfrutando y si te mueres, pues te lo gozaste todo el proceso. Bendito Dios, y le dejaste a tu familia un legado. Así que yo firmemente creo que el estilo de vida que Inmunotech da no lo he conocido nunca antes.
Creo firmemente que estoy en el lugar correcto, la oportunidad correcta, en el momento correcto y los invito, hago aquí propaganda. 2 de agosto en Medellín tenemos el segundo Congreso Mundial de Glutatión y están todos bienvenidos. Vengan a aprender para que cuando salgan no titubeen, hablen con seriedad, con certeza, con fuerza, con claridad. Y va a estar el mero mero aquí en mi ciudad. El doctor Jimmy Goodman va a estar. Vamos a tener 3 super simposios. El primero es en mi ciudad. Bienvenido a la ciudad de la eterna primavera. Agosto florece la ciudad. Tenemos fiestas callejeras, desfiles. Los centros comerciales se llenan de orquídeas, de flores, de pájaros, pero además tenemos el segundo Congreso Mundial de Glutatión. Vénganse, vénganse, capacítense, no tengan miedo de avanzar. El momento de verdad es ahora, 2 de agosto, en Medellín, Colombia. Ya, la gente que está en Inmunotech puede entrar al back office y ahí va a encontrar con la bandera de Colombia los boletos para poder venir al segundo Congreso Mundial de Glutatión y después nos vamos de rumba. Después nos llevamos a Provenza, que es aquí donde se pasa rico, para que conozcan, disfruten y se acuerden que la vida es un ratico y nadie sabe cuándo le apagan la luz. Así que hay que hacer todo aquí, ahora y ya. Vamos a tener que ver en Medellín, Luisa, tenemos un vinito pendiente que se ha pospuesto, así es que yo creo que nos vamos a ver por allá. Ya para ir cerrando, porque ya el tiempo nos está ganando, el último mensaje, doctor Carlos Mendoza, a cualquier profesional, sea médico o no médico, es recomendable hacer Inmunotech, investigar, ¿qué hay que hacer? Dígame, cuéntenos, den su última opinión referente a este tema. Claro, obviamente hay que investigar. Hay que investigar. Si eres médico o no eres médico, ahí tienes que investigar a nivel de lo que tú hagas y la especialidad que tú tengas o la profesión que tú ejerzas. Tienes que investigar. Pero yo quiero decirles que a mis 74 años, tengo 74 años, tengo sueños, tengo anhelos y no pienso morirme pronto, ¿eh? ¿Esto es hereditario? Sí, es hereditario. Pero déjame decirte una cosa, que cuando tú tienes y tomas inmunocal y estos nutrientes llegan a tu cuerpo, puedes aspirar a más. Yo tengo planes hasta los más de 90 o más de 100 años. Yo, inclusive como Moisés, 120 años. Y tú dirás, ja, 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 toma inmunocal, ¿sí? Yo me subo a la caminadora a 6.2 kilómetros por hora, 40 minutos y quemo 250 calorías. Y tengo 74 años. Entonces, esto te da calidad de vida. Y tengo la esperanza de poder alcanzar que todo mi grupo llevarlos al platino. Que experimenten la vida maravillosa que es estar en Inmunotech, los viajes de Inmunotech, las recompensas, el poder bendecir a las personas y cambiarles un pronóstico, un diagnóstico que ya los tiene aterrados, los tiene estresados y prácticamente muertos en vida. Y cuando tú llegas con esa esperanza y le dices, hay un Dios que cambia la vida, tú eres un héroe. Y la gloria es de Dios. Pero ¿sabes qué? Damos gracias a Dios por esta empresa, por nuestro capitán del barco, Mauricio Mensain, porque realmente estamos en el mejor barco, en el barco más importante y el que te puede llevar a conocer el mundo, a vivir una vida diferente. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tomar una decisión, lo que acaba de decir la doctora. Yo en un principio dije, no son tus condiciones, sino tus decisiones las que van a cambiar la vida, la vida de tus hijos, de tu familia, de tu equipo, de todo tu entorno. Y tienes y tienes la información, tienes el producto más maravilloso. O sea, ¿qué más puedes pedir? Límpiate los oídos y que te entre bien. Este es un proyecto serio y es una verdad. Y podemos verlo en tantos platinos que tenemos una vida extraordinaria. Ya cuando eres diamante ya empiezas a vivir una vida como el estilo de la doctora y su esposo, como el del doctor Che. Y cuando eres diamante ejecutivo, y más, imagínate, Manuel y Azul, platino los dos. Imagínate a Francisco Javier Reyes y Mildred, platino los dos, el doctor Ricardo, la doctora Elizabeth es platino y él es platino. ¡Guau! Y entonces involucras a tu familia y la envuelves en este proyecto y envuelves a todo tu equipo, pero mi esperanza es de que todo mi equipo llegue al platino
y no pienso morirme antes. Dios te bendiga. Muchas gracias, doctor Carlos. Impresionante su historia, impresionante los cambios que hace Inmunotech. Si tú todavía lo estás pensando, decídete ya, ¿sí? Todavía tenemos 3 meses de calificación para ganarse un crucero, toda una semana, ¿sí? Empezando desde Panamá. Ahorita habló Luisa de Barú, que vayamos, ahí voy a estar, primeramente Dios, del 5 al 11 de octubre, nos vamos a ver ahí, todavía hay tiempo de que te ganes ese viaje. Y tu último consejo, tu última recomendación, Luisa, para que ya cerremos este Zoom. Que pongan las pilas, que el tren ya arrancó, que pongan las pilas, que el que arrancó, arrancó. Las oportunidades, como dicen, no se pierdan, alguien las toma, hagan que las cosas pasen, no se dejen encasillar en formalismos, piensen fuera de la caja. A veces uno cree que todo tiene que ser como se lo pintaron y a veces es que no le dejaron ver todo el panorama. O sea, rompan paradigmas, salten las barreras de sus propios miedos. De verdad que lo que uno sueña está fuera de esas barreras de confort, de eso que le mostraron. Uno no tiene que esperar a que le den vacaciones para salir a descansar. Uno no tiene que esperar a jubilarse para tener libertad. Uno no tiene que esperar a estar enfermo para cuidarse. O sea, uno puede tener una vida diferente, pensar diferente y actuar diferente. El mundo no cambia porque queremos que cambie, sino porque cada vez somos más los que pensamos distinto. Yo estoy segura que toda persona que toma decisiones con acciones, no las personas que dicen, no, sí, lo voy a hacer, y no hacen nada. No, no, no. Los que no hablan, sino que hacen, hablan con hechos. Esas personas van a disfrutar enormemente de un proyecto como Inmunotech. Tomen acciones. Hoy es 30 de abril, márquenlo en el calendario y diga, listo. En 3 meses me gano el crucero. En 3 meses me hago oro, super oro. Pregúntenle a la persona que los invitó, colegas. Crean, la vida es mucho más que tener los diplomas atrás y una agenda llena. Eso nos vendieron y nos dejamos como el burrito con la zanahoria. ¿Sí han visto ese que va el señor con una zanahoria así colgando para que el burrito ande, ande, ande y jamás se la entregan? Así nos tienen como el burrito con la zanahoria. Usted deje de ser burrito con zanahoria y empiece a creer en usted, en su familia, piense fuera de la caja, sea, ¿cómo es que dice Mauricio Mensay que tenemos que ser? Una palabra y se me fue. O sea, piensa distinto. Como dice el doctor Sholkov, sea oveja negra. Uno mire, nadie va a pagar sus cuentas. Todos los que critican no pagan sus cuentas. Todos esos que rajan de usted no les importa. Al único que le importa es a usted. Que digan, como dicen en mi país, que digan lo que quieran. Usted arranque determinado, seguro, decidido, motivado por ese vivir el aquí y el ahora. Así que a mis queridos colegas, al doctor Che, al doctor Carlos Mendoza, gracias por la invitación, gracias por acompañarme junto con mis colegas. Yo feliz de compartir. Ojalá que hoy muchos profesionales de la salud entiendan que no hay que vivir del ego, sino de la acción diaria y de los sueños, que los sueños sí se hacen realidad. Acuérdense, diferencia entre sueño y fantasía. Las fantasías son imposibles de realizar. Los sueños sí, con acciones contundentes. Para el que cree, todo es posible, pero la fe sin acción está muerta. Así que a movernos. Pues yo estoy sumamente agradecido contigo, Luisa, con el doctor Carlos, por abrir su corazón, por abrirnos su vida a lo que es este proyecto de Inmunotech. Y nada más quiero decirte que existen dos industrias, la industria de la enfermedad, que es la que estamos acostumbrados a vivir, y la industria de la salud. Yo te invito, te doy dos consejos nada más. Número uno, toma esto, empieza a tomar los nutracéuticos de Inmunotech, sé tú el mismo testimonio personal de salud. Y dos, ve con todo a las metas que te pongas, a los rangos que tú quieres, acompáñanos en los viajes, sé parte de esta gran empresa que es Inmunotech, y desde acá un fuerte abrazo a todos los que están en la sala, Dios me los bendiga y nos vemos en un siguiente evento seguramente. Buenas noches a todos, que Dios me los bendiga, gracias, 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 puedes abrir Dios tu les bendiga. micrófono si Gracias, quieres Che. decirnos Gracias, algo. doctora. Saludos. Feliz noche a todos. Bendiciones a doctora Ana Paguero. Un Buenas saludo. noches, Chao, felices a chao. todos.